Bien, nos vamos a ir a otros temas. Son las 9:18, noticias internacionales. Revisamos a esta hora junto a Isel Guerra. Isel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sea? Hoy es una jornada a la que hay que ponerle atención, por cierto, a Perú, ¿no? Más tarde se va a llevar a cabo el cambio de mando presidencial con Keiko Fujimori, que después de 4 intentos ha logrado llegar a la presidencia del país vecino en un día que tiene varios hitos, por cierto, al margen del cambio de mando que vamos a ver en las próximas horas, a eso de del mediodía, ¿no? 1 de la tarde aproximadamente, porque hoy comienzan las fiestas patrias en Perú. ¿En Perú? ¿En serio? Pero también es la fecha de nacimiento de su padre, Alberto Fujimori. Mira, un día como hoy, pero en 1938. Claro, la coincidencia que marca, por cierto, esta jornada con un episodio histórico. Primero se va porque es la primera mujer electa en conseguir la presidencia de Perú. Dina Boluarte lo hizo por una especie de sucesión, ¿no? Cuando estaba en el poder Pedro Castillo. Pero así como también es el regreso del fujimorismo después de 3 décadas a Perú. Sí. Eso sin duda va a estar marcando la agenda y el análisis que vamos a ir viendo en los próximos días. Pero además porque con ella, con Fujimori, va a ser el 9º presidente en 10 años que enfrenta la nación vecina. Todo esto en medio de un intento de llegar a la presidencia bastante convulso. Lo vimos en las elecciones, ¿no? Unas elecciones sumamente reñidas, de menos de 50.000 votos de diferencia, con la figura de izquierda Roberto Sánchez y que finalmente la tiene a ella en esta situación, ¿no? Hoy asume entonces como presidenta de Perú Keiko Fujimori después de todos estos intentos. Claro, de tantas veces que trató de llegar ahí al gobierno, el regreso del fujimorismo en todo su esplendor. Ahora, en un escenario de mucha inestabilidad en Perú, que ha sido la tónica en los últimos años, el triunfo por sí solo no garantiza mucho, digamos, ¿no? Llegar a la presidencia no te da de por sí una garantía de que, suena duro decirlo, pero de que vayas a terminar tu periodo presidencial. En las condiciones que se ha desarrollado la política en Perú en el último tiempo, eso uno perfectamente lo podría poner en duda a esta altura. Exactamente. Al final la pregunta que queda es cuánto va a durar su mandato y si es que efectivamente va a lograr llegar a terminarlo. Lo hemos visto, sobre todo en estos últimos 10 años, ¿no? Con este dato de que es la 9ª presidenta que va a asumir en una década. Ha sido un tiempo convulso para Perú, sin duda, con algunas figuras que han durado incluso un par de días, ¿no? Por cierto, pese a la suerte que tiene el Congreso peruano de los poderes que se le arrojan precisamente y que permiten finalmente sacar o destituir a un mandatario, ya sea por temas de corrupción o incluso por otra índole, ¿no? Que pueda finalmente responder a esas salidas. Bueno, esa es la apuesta finalmente que hace Keiko Fujimori, quien el día de ayer, sin ir más lejos, presentaba al menos 3 de sus 19 ministros. Aquí hay algunas figuras, como por ejemplo Luis Galarreta, que se convierte en el presidente del Consejo de Ministros. Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas. Hay quienes plantean que tiene más bien un perfil técnico. Él fue básicamente su vocero económico durante la campaña. Y Carlos Spa, como ministro de Relaciones Exteriores, en lo que ya algunos medios están calificando un evidente giro, ¿no?, de parte de la futura administración de Keiko Fujimori hacia Estados Unidos. Particularmente Spa fue un antiguo trabajador de la Embajada de Estados Unidos por 15 años aproximadamente. Y claro, hay quienes plantean que ya con este tipo de nombramientos Keiko Fujimori está dando algunas señales. Porque ojo también con este dato que recoge El País durante esta jornada. Los 3 comparten un rasgo político distintivo y bastante llamativo, porque en distintos momentos mantuvieron distancia al fujimorismo o incluso fueron críticos de él, pero con el paso de los años terminaron incorporándose a su entorno de mayor confianza. Ese es el rasgo que destaca El País respecto a estos 3 nombres que fueron presentados el día de ayer. No son los únicos. Hoy en la tarde, a eso de las 4:30 de la tarde aproximadamente, hora de Perú, debería Keiko Fujimori presentar a su gabinete y llevar a cabo la juramentación precisamente de esos ministros. Oye, Isel, de todas maneras hay una característica nueva en este ciclo político
que está abriendo Keiko Fujimori, y es que ahora hay Senado. Exacto, en Perú. sí. Y ese es un antecedente también bien importante para ver este nuevo momento y la nueva etapa que comienza con la llegada de Keiko Fujimori al poder, porque se reinstala el Senado, vuelve a ser un sistema bicameral. Legislativo, y podría eventualmente generar eso un contrapeso a una Cámara de Diputados que ha sido muy poderosa en las últimas décadas. Sí, exactamente. Poder que se vio reflejado precisamente en la salida de presidentes a lo largo de este tiempo, ¿no? Exacto. Y claro, con una bicameralidad que llama muchísimo la atención, regresa, por cierto, este sistema y este modelo a Perú. Y claro, allí habrá que ver finalmente, como tú bien señalas, cómo va a ser el tema del contrapeso, ¿no? Finalmente, qué tanto poder va a tener el Senado respecto de los diputados y sobre todo teniendo en cuenta este signo político que asume entonces en Perú, como lo es Keiko Fujimori. Algunos antecedentes respecto de lo que vamos a estar viendo durante esta jornada, Seba. A esta hora se está llevando a cabo una misa en la Catedral de Lima. Esto como parte de las fiestas patrias, pero ahí están presentes, por cierto, las autoridades, también algunos cuerpos diplomáticos, así como también el presidente José María Balcázar, que es básicamente el presidente en funciones, que deja su cargo. Posteriormente, Fujimori va a recibir condecoraciones por los servicios distinguidos en la Torre Tagle, y a eso de la 1:15, 1:30 aproximadamente, deberíamos ver hora Chile. La juramentación en el Congreso va a estar dirigida por Miguel Torres, que es el presidente del Congreso bicameral. Aquí se espera que Fujimori dé un discurso. Hay algunos medios que plantean que ese mensaje podría durar aproximadamente 1 hora. Va a ser su primer mensaje a la nación como presidenta de Perú. Seguramente vamos a ver allí algunos lineamientos de cuál va a ser el foco en el que va a poner su administración en la mirada en este periodo. Y en la tarde vamos a ver un almuerzo en el Palacio de Gobierno, allí también, por cierto, con algunos líderes de la región, entre ellos, por cierto, el presidente José Antonio Kast. Y ya en la tarde vamos a ver la juramentación de su gabinete ministerial. Yo te lo mencionaba, entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde en el Palacio de Gobierno vamos a ver, por cierto, ese anuncio de los ministros que van a acompañar a Keiko Fujimori. Son 19 nombres, 3 ya han sido nombrados en medio de la presencia, por cierto, de delegaciones internacionales, como la hemos estado revisando en las imágenes, no solo, evidentemente, el presidente de nuestro país, José Antonio Kast, sino que también el rey Felipe VI de España, de parte de Estados Unidos, con la presencia del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, así como también el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y los mandatarios de Panamá, Paraguay, también Javier Milei, el presidente de Argentina, así como el presidente de Uruguay, son parte del listado de mandatarios regionales que van a estar presentes entonces durante esta jornada de la juramentación de Keiko Fujimori, que deberíamos ver a contar de la 1:30 aproximadamente, 1:45 hora chilena, entonces la ceremonia con la que Keiko Fujimori llega al poder en Perú, el regreso del fujimorismo, por cierto, a la nación vecina, y este hecho histórico, ¿no? Primera mujer elegida en las urnas para dirigir a la nación vecina. Le vamos a estar contando todos los detalles, también los diferentes análisis que van surgiendo durante esta jornada, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional con este hecho con el que despertábamos aquí en Chile, y esta información que llega desde Japón, un terremoto magnitud 7.5 que ha dejado varios efectos que hemos conocido en las horas siguientes. Ocurrió a eso de las 4 de la tarde con 27 minutos hora local en la prefectura de Kumamoto, en el sur del país, a unos 90 kilómetros aproximadamente de Nagasaki, donde incluso, Seba, en algún momento existió una alerta de tsunami, pero que sin embargo se levantó 1 hora después. Y los efectos los están viendo ustedes en pantalla. Impresionante, sí. Este es un centro comercial donde se registró una explosión posterior al terremoto, y por eso se plantea que hay personas atrapadas en su interior. Se desconoce la cifra de personas. Hay algunos medios que apuntan a que serían trabajadores quienes habrían quedado atrapados, pero ojo, no es el único efecto que ha dejado este movimiento telúrico. Una fractura en una autopista, un puente peatonal que se derrumbó, otro edificio que también colapsó parcialmente, y a eso además se suman
retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Haneda en Tokio, donde ya hay al menos 40 vuelos que se han visto afectados. Hasta este momento, Seba, al menos lo que señalan las autoridades, no hay reportes de personas fallecidas, sí de personas lesionadas. Se habla de al menos 50 heridos que han sido recibidos en un hospital, sumados, por cierto, también a lo que podría pasar con estas personas que están atrapadas aparentemente dentro de este centro comercial, así como también otros heridos cuya cifra no ha sido identificada por las autoridades, de personas que estaban a bordo de un tren de alta velocidad que sufrió un incidente debido, por cierto, a este terremoto. Y claro, con la situación más preocupante por estas horas, que es la gran incertidumbre que hay respecto del estado de estas personas que hasta este momento no se han identificado. Atrapadas todavía. Bien impresionante porque Japón es un país que está preparado para los terremotos. Tiene infraestructura, tiene tecnología, tiene recursos también. Es un país que está acostumbrado a esto, a diferencia de otros que con sacudones mucho más leves, digamos, en intensidad me refiero. Terremotos 5, 6, sufren graves consecuencias producto de la materialidad de sus construcciones. No es el caso de Japón y eso me llama mucho la atención porque el terremoto en esa envergadura no fue tan fuerte para lo que estaban acostumbrados allá. Claro, exactamente. Estaba revisando ahora precisamente el Servicio Geográfico de Estados Unidos para revisar la profundidad, y estaba revisando que la profundidad fue de apenas 10 kilómetros. Ah, eso puede explicar. Quizás eso puede responder precisamente a los daños, porque como tú bien señalas, una nación como Japón está preparada, ha tenido lamentablemente un historial de terremotos incluso más fuertes, como lo que ocurrió el 2011, con ese terremoto y un tsunami gigantesco finalmente que afectó a Fukushima, la planta nuclear. Pero claro, aparentemente, al menos a priori te podría decir, Seba, que lo que podría explicar estos efectos habría sido precisamente la profundidad de al menos 10 kilómetros. Y los efectos también se han visto por lo demás en cortes de electricidad. Hasta hace algún momento atrás se reportaban 46.000 hogares e instalaciones sin energía eléctrica. En las centrales nucleares no se han reportado daños, ni siquiera en la planta de Sendai, que está a 100 kilómetros aproximadamente del lugar donde fue el epicentro. Pero claro, la situación sigue siendo compleja, lo ven ustedes en las imágenes, incendios reportados posterior a este terremoto y sobre todo la situación en este centro comercial, el colapso parcial de este segundo piso tras esta explosión. Aquí ya Sanae Takaichi ha anunciado el despliegue de 3.600 efectivos de las fuerzas de autodefensa para hacer frente a esta situación que está en desarrollo en esta zona de Japón, en el extremo sur. Y ojo, con réplicas que hasta este momento se cuentan en más de 60, en grados del 1 al 6 hasta este momento. Así que es una noticia que vamos a estar poniéndole foco durante esta jornada, si es que llegan nuevas actualizaciones, sobre todo para conocer la situación al interior de ese centro comercial que están viendo ustedes en pantalla, que es bastante grave la imagen, al menos que llega por estas horas. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional. En España, como ha sido la tónica durante esta última semana, lamentablemente, por los incendios forestales y con horas claves. Así lo han señalado las propias autoridades, porque actualmente este país está enfrentando una suerte de ventana de oportunidad y una cuenta regresiva bastante dramática. A contar de hoy más tarde, ya de plano desde el día de mañana, van a volver a aumentar las temperaturas en España y con ello la posibilidad de que los incendios forestales que han estado combatiendo durante estos últimos días se vayan a agravar aún más, teniendo en cuenta la gran cantidad de hectáreas que han sido consumidas hasta este momento. Antena 13, por ejemplo, cifra en 85.500 las hectáreas calcinadas, y de hecho titula a esta hora: España enfrenta el mayor incendio del país con esta cifra de hectáreas que han resultado consumidas y que puede verse agravado por esta nueva ola de calor que debería comenzar en las próximas horas. Seba, las temperaturas podrían llegar hasta los 40 grados en algunas zonas y eso evidentemente dificultaría aún más las labores que han sido incesantes y que se han mantenido desde la semana pasada y que lamentablemente hasta este momento deja más de 80.000 hectáreas consumidas. Hoy más temprano, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, entregaba declaraciones ante la prensa. Vamos a revisar parte de esas palabras.
estamos cambiando las tornas y por tanto podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones y efectivamente en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, entre otras cosas porque la EMET nos acaba de anunciar, ya lo saben ustedes, un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor. Nueva ola de calor entonces, Seba, que preocupa a las autoridades, que las tiene en alerta, pero claro, también teniendo en cuenta que durante esta jornada hay condiciones meteorológicas bastante favorables. La noche anterior, de hecho, sirvió bastante para poder intentar concretar y concentrar en las labores en poner fin a este incendio forestal que sigue avanzando por lo demás en España y, ojo, también en Francia, como lo hemos sabido en las últimas horas. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde.